Saludos amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. El dolor de cabeza o cefalea es uno de los síntomas más frecuentes y molestos en medicina, que acompaña a cientos de enfermedades. Esta tarde conversaremos sobre una dolencia donde este síntoma es esencial, la migraña. Como invitado tenemos con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Navy, y buenas tardes a los amigos televidentes. Doctor, ¿qué es la migraña? La migraña o jaqueca, como también se le llama, Navy, es un síndrome neurovascular que se caracteriza por la presencia de dolor de cabeza de carácter pulsátil, repetitivo, de evolución crónica, que se acompaña de otros síntomas característicos cuando ocurren las crisis. Evoluciona por crisis y periodos entre estas crisis. Es una enfermedad mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres, y aunque comienza desde la adolescencia, incluso desde la niñez, cuando va pasando el tiempo, o sea, alrededor de los 50 años, empieza a disminuir la cantidad de estos episodios o crisis, o sea que eso caracteriza a la cefalea migrañosa. La migraña se conoce desde la más remota antigüedad, Ney. Los médicos de esa época conocieron y describieron en sus libros, sus textos antiguos, casos de migraña desde la antigua Grecia, o sea que ya era una enfermedad conocida. A pesar del tiempo que hace que se conoce, en la actualidad aún no se ha logrado saber a ciencia cierta cuál es el origen específico de la migraña, o sea, su origen sigue siendo desconocido, aunque sí se sabe que se relaciona directamente con una dilatación dolorosa de las arterias craneales. Sin embargo, no se conoce a fondo, te repito, cuál es la causa, el origen exacto de la enfermedad. Doctor, ¿y se manifiesta siempre igual esta enfermedad? En realidad no, Navy, y te explico por qué hacemos esta afirmación. La migraña tiene dos formas características de manifestarse. La primera es la llamada migraña clásica y la segunda es la migraña común. En la migraña clásica, de 5 a 15 minutos antes de la crisis migrañosa, aparecen unos síntomas que anteceden estas crisis, como la visión de puntos brillantes, calambre en alguna parte del cuerpo, dificultad para hablar, mareo, en fin, una serie de síntomas que se le llama aura migrañosa, porque se asemeja al aura epiléptica, o sea, todos aquellos síntomas que sienten los epilépticos cuando van a tener la crisis como tal. Esta aura migrañosa ocurre, te repito, de 5 a 15 minutos antes de la crisis en los pacientes que padecen de migraña clásica. Después, acto seguido, viene la crisis, que se caracteriza por un dolor de cabeza fuerte, pulsátil, generalmente en una parte del cráneo, por lo que también se llama hemicrania en algunos textos, y esto puede durar entre unas horas hasta varios días. Eso es la migraña clásica. En cambio, en la migraña común, la diferencia fundamental es que no vamos a encontrar en el paciente estos síntomas premonitorios, o sea, estos síntomas que anuncian la llegada de la crisis migrañosa. Estos pacientes con migraña común evolucionan simplemente con el cuadro de dolor intenso de cabeza, como habíamos mencionado, y la duración puede ser igual que la migraña clásica, o sea, te repito, desde unas horas hasta 2 o 3 días, o sea que puede ser un proceso bastante serio. De una u otra forma, ya sea migraña clásica o migraña común, el paciente cuando está en crisis debe estar en un lugar oscuro, silencioso, en reposo total, porque todos estos factores incrementan el dolor, incrementan la duración de la crisis migrañosa.
Doctor, ¿y se conocen las situaciones que incrementan las crisis de migraña? Sí, Navy. Aunque no se conoce, como te explicaba hace unos instantes, el origen, la causa de la enfermedad, sí se sabe que hay factores que incrementan la frecuencia de la crisis y la intensidad de la crisis. Se llaman factores desencadenantes y te propongo verlos en pantalla. Factores que desencadenan crisis dolorosas en pacientes migrañosos. El estrés físico o mental, periodos de ayuno o cambios importantes de horarios de comer, consumo de algunos alimentos como vino, chocolate, café, queso, entre otros, cambios bruscos de clima, cambios hormonales como los que ocurren en el periodo menstrual y por el uso de anticonceptivos en la mujer, algunos fármacos como la indometacina, el nitrosorbide, entre otros, y el abuso de las bebidas alcohólicas. No todas las personas reaccionan por igual ante estos factores desencadenantes, ni se conoce a ciencia cierta cuál es el papel individual de cada uno de ellos en la agudización de la crisis, pero sí está comprobado desde el punto de vista científico que incrementan la frecuencia de estos episodios. Entonces, profesor, ¿cómo se detecta si una persona es migrañosa o no? Bueno, no siempre es tan fácil, Navy. Sin embargo, cuando todos los síntomas que hemos mencionado están presentes en el cuadro clínico del enfermo, el diagnóstico se hace bastante sencillo, aunque hay casos en los que el especialista debe insistir en descartar otros procesos que pueden semejar a una migraña. Es bueno puntualizar, Navy, que no existe ningún estudio concreto que le permita al médico decir si una persona es migrañosa o no. Por tanto, tiene gran valor el cuadro clínico, el interrogatorio y el seguimiento de estos enfermos para un diagnóstico certero. Y también es bueno tener presente que hay algunas enfermedades que cursan de manera natural con dolores de cabeza frecuentes, intensos, que pueden confundir con la migraña, como por ejemplo enfermedades tumorales del cerebro, o sea, el tumor cerebral, la meningoencefalitis, los accidentes vasculares encefálicos, o sea, las hemorragias cerebrales, las trombosis, que son enfermedades que hay que tener en cuenta y muchas veces el médico debe indicar estudios para descartarlas cuando se trata de un paciente que evoluciona a largo plazo con episodios de dolor de cabeza. Doctor, se sabe que las enfermedades crónicas se prolongan por años. Entonces, ¿cómo evoluciona la migraña? La migraña es una enfermedad crónica, de lo cual se desglosa que su evolución es a través de los años. Sin embargo, el paciente migrañoso debe aprender a identificar, de ser posible, aquellas situaciones que agravan su enfermedad, que favorecen la aparición de las crisis, porque identificándolas y evitándolas pueden modificar el curso o la evolución de la enfermedad en este sentido. También es bueno saber que el paciente migrañoso debe contar con el apoyo de su familia, sin llegar a la sobreprotección que a veces se le da a los niños, a los adolescentes, que los privan de una serie de cosas que en realidad no tienen relación con la enfermedad. O sea que hay que tener cuidados, pero no excederse en sobreproteger a estos adolescentes. Y finalmente, es bueno decir, Navy, que la migraña puede a veces comportarse con pocas crisis, con una vida prácticamente normal, y que en otros enfermos ocurren las crisis con más frecuencia, con más intensidad, y puede convertirse en una enfermedad devastadora que reduce la calidad de vida y que puede implicar minusvalía a esos enfermos. Profesor, ¿y cuáles son las expectativas de tratamiento para los pacientes migrañosos? El tratamiento médico de la migraña se dirige a dos objetivos fundamentales, Ney. En primer lugar, a la prevención de las crisis y en segundo lugar, al tratamiento propiamente dicho de la crisis migrañosa. La profilaxis o prevención de las crisis se logra, en primer lugar, identificando y suprimiendo
los factores desencadenantes de estas crisis. O sea, lo que habíamos mencionado hace unos instantes es que podían incrementar la presencia de estos episodios agudos de migraña. Y en un segundo orden, se pueden evitar estas crisis con el uso de algunos medicamentos especializados como el propanolol, la ciprofloxacina, la amitriptilina, que en manos del especialista se pueden diseñar en algunos de estos pacientes para prevenir esta crisis. El otro pilar del tratamiento antimigrañoso es el control o supresión de la crisis aguda de migraña, lo cual puede ser a veces un episodio difícil para el médico, que es el único que diseña el tratamiento para lograr el control de estos fenómenos agudos de la enfermedad. Existen varios medicamentos que se utilizan en estos casos, algunos por vía intramuscular, analgésicos convencionales, pero también hay fármacos que son propiamente diseñados para el tratamiento de las crisis agudas de migraña, entre los que tenemos la ergofeína, que es un fármaco complejo o compuesto, porque tiene cafeína y ergotamina, que se utiliza en estos casos, pero que puede tener reacciones adversas del tipo de incremento de tensión arterial. Otros medicamentos que se utilizan son los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, que pueden emplearse en estos casos y también tienen como reacción adversa el descontrol de la presión arterial, sobre todo en aquellos pacientes que padecen de hipertensión. O sea que estos son los fármacos que más se utilizan en el control agudo de las crisis de migraña. Finalmente, Navy, es un hecho común, bastante frecuente, que algunas personas se consideran a sí mismas migrañosas sin haber recibido un diagnóstico por parte del médico. O sea, consideran que sus dolores de cabeza proceden de una migraña sin que ningún facultativo se lo haya diagnosticado. En estos casos, muchas veces estas personas se automedican y usan tratamientos para la migraña sin ser esa la causa del dolor de cabeza. Porque hay muchas enfermedades, como decíamos al inicio, que pueden cursar con este síntoma tan molesto que es la cefalea. Y es muy importante, cuando se hace un tratamiento, estar seguros de que lo que estamos haciendo va a cumplir un objetivo y que el dolor de cabeza no procede de otras enfermedades también muy comunes, como la artrosis cervical, la hipertensión descontrolada y otras enfermedades que pueden cursar con este síntoma. Por eso es tan importante el diagnóstico del médico en estos casos. Profesor, como siempre, fue un placer tenerlo esta tarde con nosotros. Un placer. Y a ustedes, mis amigos de siempre, yo los invito a un nuevo encuentro para juntos aprender interesantes temas médicos y de salud, aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.